días, queridos hermanos, amigos, en esta mañana. Como muy bien ha dicho Ferran, vamos a procurar, con el socorro del Señor, concluir esta meditación que iniciamos unas semanas atrás, en la que nos estuvimos hablando de la parábola del sembrador. Si recordáis, porque no hace muchas semanas estuvimos comentando acerca de que el Señor en esta parábola dio una enseñanza muy amplia respecto a lo que era la obra de su palabra en los corazones. Estuvimos hablando de que era una parábola que hacía referencia a la predicación del Evangelio y cómo hay almas que se convierten en esa predicación y otras no. Y también estuvimos hablando de cómo en esta parábola también el Señor nos enseñaba, a los que ya somos suyos y hemos nacido de nuevo, cómo su palabra trabaja en nuestros corazones y cuál es la actitud del cristiano delante de la palabra del Señor, como en ocasiones lleva un fruto abundante y en otras ocasiones pues lleva un fruto que no es perfecto. Y si os recordáis, pues estuvimos comentando acerca de este concepto que el Señor utiliza aquí en la parábola, que es el ahogarse, lo que es el ahogarse físicamente y lo que es el ahogarse espiritualmente. Y nos quedaba una parte por compartir, que son estos tres aspectos que el Señor cita, por los cuales la vida de un cristiano puede ahogarse. Si recordáis, estuvimos hablando de este caso, de estas espinas, de esa simiente que era sembrada en una zona donde también crecían espinas, y esas espinas, pues creciendo, nacen juntamente y creciendo acababan ahogando al grano bueno, de manera que se hacía un grano raquítico que no era perfecto y que no daba un fruto perfecto. Y entonces aquí en el versículo 14, cuando el Señor da la explicación acerca de la parábola y orientándolo hacia aquellos que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador y que queremos vivir una vida a su servicio, dice: la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Estas espinas, que son las que acaban ahogando la vida espiritual, el Señor las traduce en tres cosas. Habla de los cuidados de la vida, habla de las riquezas y habla de los pasatiempos de la vida. Estas tres cosas son esas espinas que, si crecen, acaban ahogando el buen cereal. Esa buena espiga que podría llevar un buen fruto, que podría crecer sana y dar un fruto perfecto, y no lo acaba dando. Y quisiera que mirásemos rápidamente estas tres cosas por complementar ya de una manera práctica todo lo que en el estudio anterior nos habíamos comentado acerca de lo que es este ahogarse y lo que significa en la vida del cristiano. Aquí nos dice que la primera cosa son los cuidados de la vida. En los otros dos evangelios donde aparece la parábola del sembrador, en el de Mateo y en el de Marcos, en el de Marcos dice los cuidados de este siglo y en el de Mateo dice los afanes de este siglo. Todo viene a referirse a lo mismo. ¿Qué son los cuidados de la vida? ¿Qué son los cuidados de este siglo? Pues son todas esas cosas que acontecen en nuestra vida mientras estamos aquí. Un día estaremos con el Señor, todos los que hemos creído en Él como nuestro Salvador personal, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos puesto en Él nuestra fe, todos estos un día estaremos en el cielo con el Señor. Y todo lo de aquí habrá pasado. Pero hasta que ese día llegue estamos aquí. Y como estamos en este mundo, y es un mundo que sabemos que es convulso, y estos días nos dan buena muestra de que es un mundo convulso e inestable, pues hay cosas en la vida entre las cuales nos hemos de mover y que de una u otra manera nos afectan. Los cuidados de la vida pues no dejan de ser las preocupaciones que cada uno tenemos, pues por nuestros trabajos, cuanto más en este tiempo, las preocupaciones pues por nuestros hijos, para que anden en los caminos del Señor, para que sean fieles, por nuestros familiares que no son del Señor, para que se conviertan,
por nuestros mayores, para que vayan envejeciendo con paz y el Señor les conceda salud, por el pueblo de Dios, para que andemos en fidelidad hasta el fin, todas estas cosas que son las que vivimos en nuestra vida cotidiana. Todas estas cosas que son los cuidados de la vida y por las cuales todos, pues más o menos nos preocupamos, todas estas cosas son las que el Señor dice que estos cuidados de la vida pueden ser unas espinas que acaben ahogando nuestra espiga, la espiga de nuestra vida, para que no dé el fruto que debe dar. A este respecto hemos de decir una cosa que es muy importante y que ahora veremos en unos textos que nos aclararán mucho este concepto. Porque el Señor dice claramente que los cuidados de la vida pues ahogan al cristiano y entonces pues no dan fruto, dice, no dan fruto. Y entonces podríamos pensar de que el creyente debe ser una persona que no se preocupe y que cuando el creyente tiene una preocupación, eso fuera una muestra pues de falta de fe o de falta de descanso en el Señor. Podríamos pensar esto. Y que todo aquel creyente que descansa perfectamente en el Señor no tiene ninguna preocupación. Si pensáramos de esta manera, nos equivocaríamos. Y ahora veremos por qué. Y lo que es cierto, para ti, para mí, para todos, es que el Señor no nos ha hecho de madera ninguno. Y que todos, cada uno con nuestro carácter, con nuestra manera de encarar las cosas, pues todos tenemos alguna preocupación, ¿verdad? Y entonces diríamos, bueno, pero si el Señor dice que los cuidados de la vida acaban por ahogar el corazón y no lleva fruto, ¿cómo entonces podemos hablar de que los creyentes podemos tener preocupaciones en la vida? Vamos a ver un texto en el que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 2 de Corintios, en el capítulo 11, fijémonos lo que nos dice el apóstol Pablo. 2 de Corintios 11, los versículos, veremos a partir del 27, porque son los versículos en que el apóstol está presentando su ministerio, su labor evangelística. Sabemos que el apóstol Pablo era un hermano, un evangelista. Dios, el Espíritu Santo, le había dado este don y entonces él iba por los lugares, predicaba el evangelio, plantaba iglesias y después velaba por la edificación de esas iglesias, por la fidelidad de los hermanos. Y nos dice, hablando de su ministerio, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Fijémonos lo que dice aquí el apóstol Pablo. Presentándonos su ministerio, dice que sobre él se agolpa cada día la solicitud de todas las iglesias. Esta palabra solicitud que aparece aquí es la palabra griega merimná, que es la misma palabra que el Señor Jesús utiliza en la parábola del sembrador cuando se refiere a los cuidados de la vida. Es decir, nos estamos hablando de las preocupaciones. Y el apóstol Pablo aquí nos presenta que él cada día tiene una preocupación por las iglesias, tiene una carga en su corazón. Y podemos ver en el texto que esto es algo que ni él se reprueba a sí mismo, ni en el contexto la palabra del Señor lo reprueba. De manera que es perfectamente normal que Pablo en este caso, y cada uno de nosotros en nuestros casos, él en su ministerio evangelístico, y cada uno de nosotros en nuestros quehaceres laborales, familiares, eclesiales, tengamos nuestras preocupaciones en el corazón. Diríamos que esas son las sanas y espirituales preocupaciones que todo creyente debe tener y que forman parte de nuestra vida. ¿Os imagináis que en este texto el apóstol Pablo dijera, bueno, pero como ya todos creyeron y son del Señor, yo ya a este respecto no siento nada, nada me preocupa, estoy tranquilo, ¿no? Es decir, tranquilo estaba, pero como que él se presenta
presentara como que no tenía ya ninguna preocupación y ningún tipo de cuidado al respecto, porque ya no era necesario. Y sin embargo, él se implica en este sentido con una carga de preocupación, como nos ocurre a todos nosotros. ¿Quién puede decir, yo no me preocupo por mis hijos? ¿Quién puede decir, yo no me preocupo por la doctrina, yo no me preocupo por las circunstancias? Hay otro texto, el mismo apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los filipenses, en el capítulo 2, nos presenta el caso de un hermano, Epafrodito, y a partir del versículo 25 dice: mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Fijémonos el caso de este hermano Epafrodito y lo que Pablo presenta al respecto. Nos dice que este hermano estuvo enfermo a la muerte y que este hermano se angustió gravemente en su corazón porque había oído que los hermanos filipenses sabían que estaba enfermo y que los hermanos filipenses estaban preocupados por su enfermedad, y a eso a él le causó una grave preocupación en su corazón. Y el apóstol Pablo dice que Dios tuvo misericordia de él y le sanó, para que el mismo apóstol no tuviera tristeza sobre tristeza, de manera que el apóstol tenía la tristeza de ver a su colaborador enfermo, y además se le hubiera añadido la tristeza si hubiera fallecido y hubiera partido con el Señor. De manera que el apóstol nos presenta aquí esas sanas preocupaciones que tenemos en el corazón y que son perfectamente nobles, y además podríamos decir, son sanas preocupaciones espirituales. Un hermano que está enfermo, los hermanos que se preocupan por la enfermedad de ese hermano que se preocupa porque aquellos lo saben y están preocupados por él, y el apóstol Pablo que está triste porque este hermano está gravemente enfermo. Diríamos, ¿qué nos habría de decir aquí la palabra? No, nadie tenía que haberse entristecido, nadie tenía que haberse preocupado. El hermano Epafrodito no tenía por qué haberse gravemente angustiado por esta situación. Vemos que la palabra no censura en ningún momento esta actitud en el pasaje, sino que el pasaje nos lo presenta como realidades espirituales que vive el pueblo de Dios en medio de su caminar, en medio de su tránsito, las circunstancias que ocurren y cómo eso impacta y obra en nuestros corazones, en nuestras almas. Entonces, vemos que hay una sana preocupación en los hijos de Dios, que es normal, y aún diríamos más que es espiritual, que debe darse para mostrar que hay una salud de amor en nuestros corazones. Entonces vamos a un texto muy conocido en Primera de Pedro, el cual recuerdo siempre que Ferran nos habló muy claramente de él. En Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 7, cuando aquí el apóstol Pedro, es un versículo que incluso podríamos decir de memoria, dice: echando toda vuestra solicitud en él, porque él tiene cuidado de vosotros. Aquí vuelve a aparecer la palabra solicitud, la misma palabra merimna que habíamos visto en el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, y que el Señor Jesús utiliza en la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro? No que esas preocupaciones no existan, sino que lo que debe ser en el creyente espiritual y fiel es que esas sanas preocupaciones que brotan en nuestro corazón por causa del amor que nos tenemos, aprendamos a descargarlas en el Señor Jesús. Esa es la gran enseñanza que el Señor Jesús nos quiere dar en la parábola del sembrador. Ninguno de nosotros nos encontraremos que nunca sentiremos nada y que nunca tendremos ninguna preocupación por nada, porque forma parte aún de nuestra vida espiritual tener sanas preocupaciones por las cosas. La importancia de la enseñanza que nos da el Señor es que, conforme a esta enseñanza de Primera de Pedro, esas sanas preocupaciones hay que aprender a descansarlas en el Señor. Cuando así se hace, el Señor las cuida y las gobierna, y nuestra vida tiene paz. Cuando esas preocupaciones,
por sanas que sean, no las descansamos en el Señor, lo que ocurre es que inevitablemente se hacen grandes. Y lo que es un grano de arena se convierte en una montaña. Y se hace una losa tan grande y tan pesada que cae sobre nosotros como una carga y nos aplasta y nos asfixia. ¿Qué es pues lo que el Señor Jesús nos está enseñando en la parábola del sembrador, sin contradicción con lo que hemos visto en estos otros textos, en que el apóstol Pablo escribe a los corintios y a los filipenses? Pues que efectivamente todos vamos a tener nuestras preocupaciones sanas y espirituales en nuestro corazón, que son lícitas por causa del amor que nos llena en Cristo, pero que esas preocupaciones ahora debemos aprender a descansarlas en el Señor. Y que si no lo hacemos, acabarán siendo esas espinas que, creciendo juntamente, acaban por ahogar la espiga. Y el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 4, dice una frase que la hemos de entender perfectamente en este contexto, porque dice: por nada estéis afanosos, ¿verdad? Y entonces diríamos, bueno, ¿cómo es que aquel que nos dice que estaba preocupado por Epafrodito y que nos dice que estaba con carga y preocupación cada día por las iglesias y por el ministerio, nos dice que por nada nos preocupemos? ¿Qué se está contradiciendo Pablo? En ninguna manera. Nos está diciendo que dentro de su espiritualidad, que se preocupa por la vida de las iglesias, con todo, no nos afanemos, descansemos eso en el Señor, dejemos que el Señor lo controle, lo cuide y lo gobierne, para que eso no se haga grande y nos acabe asfixiando. Esta es la enseñanza que el apóstol y que el Señor, sobre todas las cosas, nos quiere dar. ¿Tendremos siempre cosas? Sí, pero aprendamos a descansarlas en el Señor, para que Él, obrando en nuestros corazones, haga que no nos afanemos en la manera en que eso se va haciendo grande, grande, y finalmente puede más lo grande de la preocupación que lo pequeño de nuestra fe. Y cuando eso ocurre, la preocupación acaba ahogando a la fe. Y entonces ya no descansamos nada en el Señor, ya todo lo hacemos en nuestro esfuerzo, en nuestras capacidades, y nos acabamos ahogando y no llevamos fruto. Esto es lo que nos está diciendo aquí acerca de los cuidados de la vida. Pero no solo nos habla de esto el Señor. Siguiendo adelante, en el versículo 14, nos dice: y de las riquezas. Este es el segundo aspecto de las espinas, las riquezas. En los otros dos evangelios, ampliándolo, en ambos nos dice el engaño de las riquezas. El Señor Jesús presenta las riquezas como una espina que nos puede ahogar, definiéndolas como un engaño. Porque con las riquezas pasa una cosa que el mismo Señor en su palabra muestra claramente. Podemos querer tener mucho dinero, muchas propiedades. Bueno, pero el problema no es que acabemos un día teniendo mucho dinero, que podría ser, nunca se sabe. El problema está en que cuando se tiene mucho dinero, muchas propiedades, muchas posesiones, el corazón acaba confiando en eso. Ese es el problema. No que alguien tenga las riquezas en sí mismas, sino lo que es el engaño de las riquezas. Y para que haya engaño, tiene que haber un corazón que confíe en algo. ¿Quién es aquel que es engañado? El que confía en una cosa que le han dicho, o que le han enseñado, que le han mostrado. Aquel lo ve, lo cree, lo oye, lo cree y confía en eso. Y luego dice: anda, me habían engañado. Ahí está el problema, cuando el corazón confía en esas riquezas. Por eso el Señor Jesús, en una de sus enseñanzas, nos habla en el Evangelio de Lucas también, en el capítulo 12, los versículos del 15 al 20,
Dice, y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y refirióles una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Aquí está esta enseñanza acerca de este rico, que cada vez que quería tener más posesiones, fue juntando grano, ya no le cabía en sus graneros. ¿Qué haré? Los derribaré, haré otros mayores y llenaré esos otros mayores. Pero ¿qué dice este rico? Dice, alma, muchos bienes tienes atesorados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. ¿Qué es esto? Esto es confiar en esas riquezas que se tienen, ¿verdad? Aquí estuvo la piedra de tropiezo de este hombre. Además de que era un avariento que solo quería acumular y acumular, luego resulta que su corazón lo hizo confiar en esas riquezas. Dijo, tengo muchas riquezas y además dice, para muchos años. Así que, a partir de ahora, yo estoy totalmente confiado en estas riquezas que tengo, ya no me he de preocupar de nada y lo que me he de dar es a la buena vida. Come, bebe, huélgate, porque tengo aquí este enorme respaldo de todo este capital que he atesorado, que esto me va a durar para muchísimos años y no tengo que preocuparme de nada. El corazón confía en las riquezas y ahí está el engaño. Porque las riquezas tienen una característica que define la palabra del Señor y que lo vamos a ver en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6 y el versículo 17. Primera de Timoteo 6, 17. Yo ahora lo leeré. Fijémonos en lo que dice la palabra del Señor, en cómo califica las riquezas, y vosotros me diréis cómo es. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. ¿Cómo califica la palabra del Señor a las riquezas? ¿Qué dice que son? Incertidumbre. Esto no lo digo yo, esto no lo dicen los analistas financieros, que deberían decirlo, pero no lo dicen. Esto no lo dicen los expertos en bolsa, los brokers. Esto no lo dicen los economistas más reputados, no lo dice el Nobel de Economía, lo dice Dios. Y Dios en su palabra dice que las riquezas son una incertidumbre. ¿Qué quiere decir la palabra incertidumbre? ¿Qué quiere decir? Ya sabemos que incertidumbre es que no hay certidumbre, pero si lo explicaras... Que no hay seguridad. Que no hay seguridad. Es decir, que hoy son y mañana pueden no ser. Y esto nos lo podría explicar mucha gente hoy en este mundo, hoy mismo. Podríamos preguntarle a mucha gente que nos diría, ayer tenía y hoy no tengo. Ayer tenía tantas acciones de tal compañía que valían tanto y hoy no tengo nada. O tengo la mitad del valor o una cuarta parte del valor. Y esto es lo que tendrían que empezar a reconocer para que fuéramos bien todos los analistas económicos que hay en este mundo. Venir a la palabra del Señor y empezar a creer que las riquezas son una incertidumbre. Pero no es esto lo que se ve en este mundo. Lo que te dicen, ten mucho, porque esto te va a dar seguridad y estabilidad para toda la vida. Y la palabra de Dios dice, las riquezas son una incertidumbre. Que hoy son y mañana no son. Que hoy son y mañana pueden no ser. No tienes ninguna confianza en las riquezas. Ninguna. Porque el mismo Señor Jesús, cuando habló de hacer tesoro en el cielo y en la tierra, dijo que nos hiciéramos tesoro en el cielo donde la polilla no corrompe y donde los ladrones, ¿qué? No minan ni hurtan.
Porque tú puedes tener mucho aquí, pero viene el pispa y se lo lleva, y se te ha acabado lo que tenías. Entonces, la palabra de Dios lo define perfectamente y dice: las riquezas son una incertidumbre. De manera que todo aquel que confía en las riquezas se engaña. Por eso dice el Señor, el engaño de las riquezas, porque las riquezas dan una apariencia de una cosa y son otra. Las riquezas dan la apariencia de que son la estabilidad de la vida, como le pasaba a este rico de los alfolíes, y sin embargo las riquezas son algo totalmente inestable, como define el Señor en su palabra, la incertidumbre. De manera que eso es el engaño de las riquezas. Aparentan ser una cosa y son otra. Y todo aquel que pone su corazón en eso, está poniendo su corazón en un engaño. Está poniendo su corazón en arenas movedizas totalmente inestables. Cuando el Señor dice que las riquezas son un engaño, es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza para definir lo que ocurrió en Edén, cuando escribe a Timoteo en la segunda carta y dice que Adán no fue engañado, sino la mujer siendo seducida vino a ser envuelta en transgresión. El engaño en Edén fue que el diablo aparentó ser una cosa y era otra. Les dijo una cosa que parecía ser una cosa y era otra, ¿verdad? Eso es el engaño. Y el corazón del hombre confió en la palabra mentirosa del diablo. El engaño de las riquezas es que parecen ser una cosa y son otra. Y cuando alguien pone el corazón en eso, acaba cimentando su casa no sobre la roca, sino sobre ¿qué? Sobre la arena. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene el río, la casa se tambalea y se cae. Esta es la enseñanza que el Señor Jesús nos está dando en la parábola del sembrador. El confiar en el engaño de las riquezas es una espina que creciendo ahoga nuestro buen grano, nuestra espiga, porque nos engañan. Y eso acaba apagando nuestra fe y nuestra vida cristiana. De manera que el Señor lo dice claramente: el que acabe confiando en el engaño de las riquezas, su vida cristiana se irá al garete, se irá al traste. Y es así. Y crecerá raquítico y no dará un fruto perfecto agradable al Señor. Esta es la segunda cosa de la que el Señor nos habla. Y ya vamos por la tercera. Y estamos yendo bien deprisa, porque si no luego Ferran me estirará de las orejas. Versículo 14 de Lucas 8 dice: la tercera cosa es, y de los pasatiempos de la vida. Los pasatiempos de la vida. Esta es la tercera cosa que puede acabar ahogándonos en nuestra vida cristiana. Y he de decir que la traducción que tenemos aquí de los pasatiempos de la vida es una traducción muy benevolente que el traductor puso. Muy benevolente. Porque la palabra, que en el original está en el griego, es la palabra griega edoné, que si alguno tenéis un poquito de idea de griego o la trasladáis al español y le ponéis una H delante, porque en griego va sin H, pero en castellano va con H, es la palabra hedonismo. El hedonista es aquel que vive para los placeres, que lo que le gusta es el placer. Cualquier cosa que dé placer vale, en el orden que sea, el placer en el orden que sea, y que vive para eso y fundamenta su vida en eso. Yo vivo para las cosas que me den placer, que me goce en ellas. No me hables de trabajos, no me hables de preocupaciones, no me hables de fatigas, no me hables de luchas. Yo vivo para el placer. Esto es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Y en el otro evangelio, en que aparece en Marcos, en el capítulo 4, fijémonos cómo Marcos lo recoge de otra manera, pero nos está diciendo fundamentalmente la cosa. En el capítulo 4 y en el versículo 19 dice: mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Fijemos que aquí nos dice
y las codicias que hay en las otras cosas. ¿Qué es? Hemos dicho antes que es el hedonismo, el placer, el gusto por las cosas que dan, que dan ese placer, esa satisfacción. Y aquí dice las codicias que hay en las otras cosas. Las codicias son esos deseos, en este sentido aquí, en que el Señor lo está diciendo, esos deseos fervientes, insanos, desagradables de las cosas que no convienen. Finalmente, viene a decir lo mismo cuando está hablando del hedonismo que cuando nos está hablando de las codicias, de las cosas sucias, de las cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces el Señor nos está diciendo, el que en su corazón se da a esto, esos son espinas que crecen juntamente y que acaban ahogando nuestra vida cristiana, para que no demos ningún tipo de fruto. Entonces vemos que nos encontramos aquí con estos tres casos. Hemos visto el primero, los cuidados de la vida, las preocupaciones, cuando se hacen grandes y nos acaban asfixiando, ahogando. Hemos visto las riquezas, el engaño de las riquezas, que nuestro corazón confíe en ellas, podamos tenerlas, confiar, buscarlas, tenerlas y confiar en ellas, y eso por ser inestable acabará ahogando nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. Y hemos visto pues una vida dada a los placeres de la vida, que eso lógicamente pues acaba ahogando también nuestra vida cristiana. Hemos visto que son tres cosas. Y podríamos decir, el Señor podría haber enumerado muchísimas, sí, pero el Señor usa tres solamente. Porque estas tres compendian plenamente todas las cosas que nos pueden pasar en la vida. No hace falta que busquemos más. Estas tres ya las resumen todas. Podemos... A ver, yo soy un castellano parlante y me sé la palabra en catalán, es increíble. Podemos encabir, ¿cómo diríamos lo de encabir? Bueno, colocar dentro, meter dentro todas las cosas que puedan pasar en nuestra vida. En estas tres se resumen. No hace falta que busquemos ninguna más. Claro, luego podríamos especificar 1000 placeres diferentes, sí. Muchas formas de la riqueza, sí. Infinitud de preocupaciones, sí, pero en estos tres grandes conceptos está todo. ¿Y por qué tres? Porque cada uno de nosotros, como todos los hombres, estamos formados por tres partes. Somos un ser tripartito. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor, en cada una de estas tres cosas, que pueden acabar ahogando nuestra vida cristiana, busca cada una de esas tres partes de nuestro ser, de manera que una hace referencia a nuestra alma, otra a nuestro espíritu y otra a nuestro cuerpo. Y hemos visto la primera, que es la de los cuidados de la vida, las preocupaciones. ¿No nos habla esto de nuestra alma? ¿Cómo es nuestra alma? ¿No es preocupadiza nuestra alma? ¿Quién tiene un alma que no es preocupadiza? A ver, que levante la mano. ¿Cómo es nuestra alma? Sube, baja, va, viene, piensa, despiensa, tira para adelante, tira para detrás, ahora está muy bien, ahora está muy baja. ¿Es así o no es así? Así es nuestra alma. Entonces, esto de los cuidados de la vida va buscando esta parte de nosotros que es el alma, que debemos aprender a cuidarla para que no sea arruinada nuestra vida cristiana. Luego nos habla de las riquezas. Todo lo que son las riquezas, el dinero, las propiedades, no es algo material, algo tangible, algo que se toca, que se compra, que se vende. Esto no nos habla de nuestra parte material, que es nuestro cuerpo, porque finalmente las riquezas ¿para qué sirven? No sirven para agasajar nuestro cuerpo. El que tiene riquezas, ¿qué hace? Pues se compra coches superdeportivos que puede conducir, se compra un yate con el que sale a navegar y se compra una casa con un jardín enorme en el que se tumba la Bartola. ¿Es así? Entonces todo esto apunta a nuestro cuerpo, a las cosas materiales de nuestra vida, a nuestra parte física. Y el Señor nos dice, cuida aquello que refiere a tu cuerpo, no sea que eso acabe arruinando tu vida
vida cristiana, acabe asfixiando. Y luego la última parte, la parte del hedonismo, la parte de las codicias. Eso va muy directamente a nuestro espíritu, porque finalmente en nosotros, ¿quién es ese que codicia las cosas y que desea tener y que pugna y que busca? Nos dice la palabra del Señor que el espíritu codicia contra la carne y la carne contra el espíritu. Finalmente, ¿quién es el que en esta parte negativa codicia las cosas? Es nuestro espíritu que mora en nuestro corazón, que mora dentro nuestro y que está ahí. Y el Señor nos dice, cuidado con lo que desea tu espíritu, porque eso puede acabar arruinando tu vida cristiana, puede acabar ahogándote en tu vida de fe. Así que tenemos que el Señor nos habla de nuestras tres partes y cómo hemos de tener cuidado con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuidado con las espinas, que no sea que creciendo nos acaben ahogando y entonces seamos cristianos raquíticos, que demos un fruto raquítico. Y en estas tres cosas está todo resumido. Y entonces hay algo muy importante que nos dice Marcos. ¿Habéis dejado la Biblia abierta en Marcos 4? Marcos 4, 19, cuando el Señor, hablando de la parábola del sembrador aquí, nos da el secreto de todo esto. Aparece un verbo, y aparece solo en este versículo, que es el secreto, es la llave que abre todas las cosas. Y que además Marcos es el único evangelista que recoge este verbo dentro de lo que es la enseñanza de la parábola del sembrador. Pero dentro de esa particularidad nos da la llave que abre las puertas. Fijémonos cómo dice: mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está el verbo. Aquí está la llave, aquí está el secreto. ¿Cuál es ese verbo particular que aparece aquí? Entrando. Lo hemos leído con atención y lo hemos visto. Si miráis las otras parábolas del sembrador y los otros evangelios, no aparece. Aparece aquí. Igual que en Lucas era el único en que aparecía el verbo yéndose, mostrándonos nuestra apatía y nuestra displicencia en apartarnos para desatender lo que el Señor nos ha dicho, aquí nos da este secreto. El Señor nos dice entrando. Estas cosas entrando arruinan nuestra vida cristiana. Y uno entonces se pregunta, ¿entrando dónde? ¿Qué os parece? ¿Entrando dónde? Será en el corazón, ¿verdad? De manera que el Señor nos dice que estas cosas, cuando entran, hacen daño. Y eso es irrevocable. Contra eso no se puede discutir porque es palabra del Señor Jesús. Entrando, hacen daño. Ahora, esto nos da otra garantía. Igual que nos da la garantía de que si entran nos dañan, tenemos la garantía de que si no entran, no pasa nada. Ya pueden estar alrededor completamente. Pero el secreto está en este gerundio, en este entrando. Si no entran, tranquilos, no pasa nada. Ahora sepamos con toda seguridad que si entran, harán este fruto. Las espinas crecerán y acabarán asfixiándonos en la vida cristiana. Por eso, ¿qué es lo importante? Finalmente de todo esto, ¿qué es lo importante? Lo que nos dice la palabra en Proverbios, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque si tú guardas tu corazón cerca del Señor, todas estas cosas no podrán entrar. Y si no entran, no harán ningún daño a nuestra vida. Ahora, si las dejamos entrar, el mal está servido. Iremos yendo en una pendiente que va yendo a más, irán creciendo las espinas y cada día estaremos más asfixiados. Y esa es la realidad espiritual que aquí el Señor nos presenta. Y para terminar, creo que vamos bien de tiempo, ¿verdad? Para terminar, una última consideración y con esto terminamos ya este apartado de la parábola del sembrador. En este versículo 19 de Marcos
nos dice al final, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. En el Evangelio de Mateo dice lo mismo, pero sin embargo en el Evangelio de Lucas, el que tomamos para iniciar la meditación sobre la parábola del sembrador, dice que ahogan y no llevan fruto, haciendo referencia a los que han escuchado la palabra. En Lucas habla de que ellos no llevan fruto, y aquí en Marcos y en Mateo nos dice que es la palabra la que se hace infructuosa y no lleva fruto. Así lo hemos leído que lo dice. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando dice aquí la palabra, ¿a qué se está refiriendo? Está hablando de la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra que nos es predicada y que nosotros recibimos en nuestros corazones. De manera que nos presenta el Señor en los Evangelios que nosotros acabamos por no llevar fruto porque la palabra se hace infructuosa y no lleva fruto. Hay una relación directa entre la obra de la palabra en nuestros corazones y el resultado de nuestras vidas en lo que nosotros haremos después, si daremos fruto o no daremos fruto. Una palabra que no lleva fruto en nuestro corazón, nosotros no llevaremos fruto. Una palabra que lleva fruto en el corazón, nosotros llevaremos fruto. Esta es la ley de Dios, de la siembra, en lo físico y en lo espiritual. Y así lo vemos, que así el Señor lo define en la parábola del sembrador. Pero entonces, y aquí está la pregunta, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que estas cosas, que son cosas mundanas, puedan hacer que la palabra de Dios no lleve fruto? Porque la palabra de Dios es la palabra del Dios Todopoderoso. Es la espada de doble filo que alcanza hasta partir el alma. Lo dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Y alcanza a partir las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fijémonos en el todopoder que tiene la palabra de Dios. Entonces, yo pensaba cómo esto, que son cosas mundanas, tienen tal potencia que pueden impedir el fruto de la palabra de Dios. ¿No es una pregunta interesante esta? Pues el Señor nos da el secreto y nos da la respuesta en la misma palabra que Él utiliza aquí, cuando dice, ahogan la palabra. ¿Recordáis que en el estudio anterior estuvimos hablando acerca de lo que era el ahogarse, en lo físico y en lo espiritual? El Señor no cambia aquí el término, utiliza el mismo. Estas cosas ahogan la palabra. Y ya no es que lo diga figuradamente en parábola, como podría haberlo dicho en la primera parte de la parábola, cuando da la parábola en sí. Aquí está dando la explicación. Y a la hora de diseccionar la explicación de la parábola y de ponerla en claro, sigue utilizando la misma palabra, no la cambia, dice, ahogan la palabra. Entonces, ¿qué significa que estas cosas mundanas ahogan la palabra? Dijimos que ahogar era ¿qué cosa? Quitar el aire, de manera que una cosa no puede respirar. Eso es el ahogarse. Y recordáis que vimos que había diferentes formas, pero fundamentalmente significa esto. Y en lo espiritual, ¿qué significa ahogarse? Quitar el aire espiritual. Quitar el aire espiritual es quitar el soplo espiritual de Dios. ¿Cuál es el soplo espiritual de Dios? Es el Espíritu Santo. ¿Recordáis que lo hablamos en el anterior estudio? El soplo espiritual de Dios es el Espíritu Santo. De manera que cuando la palabra se ahoga, lo que está ocurriendo es que se está quitando de ella, de la palabra de Dios, se está quitando su soplo espiritual. Se está quitando de ella la vida del Espíritu Santo que hay en ella. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la palabra se convierte solamente en letra y nada más. Y cuando la palabra se convierte solo en letra, en un corazón, no que la palabra del Señor deje de ser palabra de Dios, no. Estamos hablando del resultado en un corazón, individualmente en cada uno. Y cuando en un corazón que recibe la palabra de Dios, en ese corazón, a esa palabra se le quita el soplo espiritual, que es la vida del Espíritu Santo que hay en ella, queda solo como letra. Y cuando queda solo como letra, no lleva fruto.
es imposible, porque es solo letra, nada más que letra. Pero cuando esa palabra mantiene su soplo espiritual, que es la vida del Espíritu Santo en ella, entonces sí lleva fruto. Y estas cosas de este mundo, estas espinas que crecen y nos ahogan la palabra, porque hacen que cuando esa palabra llegue a nuestro corazón, le sea quitada esa parte del soplo espiritual de la vida del Espíritu Santo. Y hacen que esa palabra la recibamos, la escuchamos, sí, pero es solo letra. La recibimos intelectualmente, pero no vitalmente. Esta es la diferencia. El que recibe la palabra de Dios como vida del Espíritu Santo, con su soplo espiritual, lleva fruto. El que la recibe como letra solamente de forma intelectual, no lo lleva. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Hebreos en el capítulo 4, habla de aquellos que recibieron el Evangelio igualmente que nosotros, dice, pero no les aprovechó. Y uno dice, ¿y cómo es que a unos les aprovecha y a otros no les aprovecha? El apóstol lo dice, porque lo oyeron sin mezclar fe. De manera que los corazones son diferentes, y hay corazones que reciben la palabra de Dios como vida del Espíritu Santo, como vida y palabra de Dios, y en esos corazones está el soplo y lleva fruto. Otros reciben la palabra de Dios solamente como letra, de una manera meramente intelectual, y entonces la palabra de Dios no lleva fruto en esas vidas. De manera que, si habremos de tener cuidado con nuestra vida cristiana, que si dejamos que estas cosas entren en nuestro corazón, lo que van a hacer en nosotros es que la santa palabra de Dios en nuestras vidas deje de tener vida espiritual, soplo de Dios, y pase a ser solamente letra, que no llevará fruto. Y acabaremos siendo unos cristianos intelectuales que no darán fruto de ningún tipo. ¿Cuánto habremos de cuidar nuestro corazón para que nada de esto entre? Tengamos cuidado, vengamos al Señor, imploremos al Señor que nos tenga misericordia y nos socorra. Implorémosle cada día. Socórrenos, Señor, ten misericordia de mí, por mis flaquezas, por mis rebeldías, por mis durezas de corazón. Ten misericordia de mí, que estas cosas no entren en mi corazón, que no acabe teniendo estos afanes de las cosas de la vida que acaban ahogándome espiritualmente, que no acabe poniendo la confianza en las cosas materiales de este mundo, que no acabe codiciando las cosas sucias de este mundo. Que el Señor nos guarde, para que no sea que con nuestra conducta acabemos ahogando la palabra de Dios. Que el Señor nos libre de cosa tan terrible. Que amemos la palabra de Dios con todo el corazón, como escuchábamos el viernes también, acerca de la obediencia. Que seamos obedientes, que seamos fieles, que amemos al Señor con todo el corazón, y que el Señor nos bendiga, hermanos. Que nos guarde hasta el final de nuestros días, caminando en la fe, sirviendo al Señor, viviendo piadosamente, viviendo en santidad, haciéndonos tesoros en el cielo y no aquí en la tierra, descansando todas las preocupaciones en el Señor, siendo unos cristianos felices, piadosos, que vivamos en santidad. Que el Señor nos bendiga y que estas santas enseñanzas se cumplan en nuestra vida para la gloria del Señor. Amén.